Queridas y queridos colegas de la RIED, les saluda Yuni Montoya Vargas desde Bogotá, Colombia. Es un gran motivo de alegría estar con ustedes hoy como conferencista y como orgulloso miembro de esta red que durante casi 2 décadas ha sostenido una conversación rigurosa sobre la evaluación de la docencia en Iberoamérica. Siento mucho no poder acompañarlos personalmente, por circunstancias profesionales y personales que me lo impiden, pero adjunto evidencia de que he tratado de estar siempre que he podido. Me alegra en todo caso poder dirigirme a ustedes por este medio y posteriormente espero que podamos interactuar directamente gracias al apoyo de la tecnología. Hoy quisiera compartir una reflexión sobre las implicaciones éticas de los distintos métodos de evaluación de la docencia, y quiero hacerlo desde el conocimiento que esta red ha producido a lo largo de sus 18 años de existencia. Puedo decir que mi bandera en los últimos años ha sido que la ética está en todas partes, especialmente en todas las actividades relacionadas con la universidad. Así pues, si bien la evaluación suele abordarse como un problema metodológico sobre indicadores e instrumentos, mi punto de partida es que la evaluación de la docencia debe entenderse fundamentalmente como una práctica moral institucional. Siguiendo a McIntyre, podemos entender la docencia universitaria como una práctica profesional con bienes internos y estándares de excelencia. Los bienes internos de esa práctica no se reducen a resultados medibles, sino que incluyen el juicio pedagógico, la interpretación responsable de situaciones educativas complejas y el compromiso con la formación integral de los estudiantes. Desde esta perspectiva, evaluar la docencia implica intervenir en una práctica profesional con identidad moral propia. Por lo tanto, las decisiones evaluativas deben examinarse también desde el punto de vista de la justicia, la responsabilidad profesional y el cuidado de las comunidades académicas. Si admitimos que evaluar la docencia no es solo una cuestión técnica, es también una cuestión ética, debemos tener como referente al menos estos 4 marcos. Primero, la ética profesional, que subraya la importancia de proteger los bienes internos de las prácticas académicas. Segundo, la ética de la justicia, inspirada en Rawls y en Sen, que nos recuerda que los sistemas institucionales deben examinarse desde criterios de equidad y consideración de las condiciones estructurales. Tercero, la ética del cuidado, desarrollada por Gilligan y Noddings y en el contexto de la RIED por Stake y Weiss, que nos invita a considerar la dimensión relacional de las instituciones y de las prácticas educativas. Y cuarto, la ética propia del campo de la evaluación educativa, desarrollada por autores como Scriven, Stake, House, Staffelbeam, así como por los estándares internacionales de educación. Adicionalmente, debemos entender que los sistemas de evaluación de la docencia operan entre tensiones estructurales que no son fáciles de resolver. Más bien, estamos obligados a navegar entre ellas, entre la rendición de cuentas y el desarrollo profesional, entre la estandarización y el respeto por la autonomía académica, entre el control institucional y la confianza profesional en los académicos. Sin pretender hacer un balance exhaustivo a lo largo de casi 2 décadas de trabajo de la RIED, podemos identificar puntualmente algunas lecciones relevantes para este análisis. En primer lugar, que no se puede evaluar la docencia ignorando el contexto institucional. La investigación de la RIED muestra que el desempeño docente depende también de las condiciones organizacionales y de las políticas educativas. Segundo, que ningún instrumento captura por sí solo la complejidad de la docencia. Esto exige triangulación metodológica. Tercero, la evaluación puede derivar en mecanismos de control administrativo si se vincula exclusivamente a incentivos o a sanciones. Cuarto, los cuestionarios o encuestas de opinión estudiantil requieren rigor metodológico y también triangulación con otros instrumentos y fuentes para evitar decisiones injustas. Y quinto, evaluar requiere evaluadores formados y criterios claros de interpretación. Desde el punto de vista ético, podemos resumir algunas de las lecciones de la RIED así. La RIED ha hecho patente que la evaluación docente no es solo una decisión técnica, es también una decisión ética y en cierto sentido política. Evaluar la docencia nunca es un acto neutral. No se trata solamente de aplicar un instrumento y producir un dato. Cada sistema de evaluación expresa una idea de qué cuenta como buena docencia
qué vale la pena reconocer y qué tipo de universidad en últimas queremos construir. En segundo lugar, dada la complejidad, resulta éticamente problemático reducir la docencia a una sola fuente de evidencia. Cuando la evaluación se apoya de manera casi exclusiva en instrumentos estandarizados o en una sola mirada, corre el riesgo de simplificar en exceso una práctica compleja y de producir juicios injustos sobre el profesorado. En tercer lugar, la justicia de la evaluación depende de su capacidad para reconocer el contexto. No es éticamente aceptable evaluar del mismo modo a docentes que trabajan en condiciones distintas, en disciplinas distintas, con responsabilidades distintas o con poblaciones estudiantiles distintas. Una evaluación legítima debe tomar en serio las condiciones reales en que ocurre la enseñanza. Cuarto, una evaluación ética debe ser transparente, dialógica y formativa. Las y los docentes deberían saber con claridad qué se evalúa, con qué criterios, para qué fines y con qué consecuencias. Pero además, la evaluación debería abrir espacios de retroalimentación, conversación profesional y autoevaluación reflexiva, no limitarse a clasificar, vigilar o sancionar. La RIED ha subrayado la importancia del diálogo entre docentes y estudiantes, la retroalimentación entre colegas, la reflexión sobre la propia práctica. Quinto, toda evaluación docente debería preguntarse por sus efectos humanos e institucionales. Una evaluación mal diseñada no solo mide mal, también puede producir daño, desalentar, generar desconfianza, reforzar inequidades o empujar formas empobrecidas de la enseñanza. En cambio, cuando está bien orientada, puede contribuir al desarrollo profesional, al cuidado de la calidad de vida docente y a una cultura universitaria más justa, más inclusiva y más reflexiva. En lo que sigue, propongo hacer una revisión somera de algunos de los métodos de evaluación de la docencia más utilizados y quiero hacerlo a la luz de los criterios éticos que se derivan del marco que he propuesto anteriormente y que he planteado en otros momentos ante esta misma audiencia, en Valencia 2017, por ejemplo. Los métodos que he revisado son las encuestas estudiantiles, la observación de clase, el portafolio docente, los resultados de aprendizaje y el uso de las Learning Analytics. Los principios éticos que propongo para hacer la revisión de estos métodos de evaluación son, en primer lugar, la búsqueda de la verdad. Este es el compromiso del evaluador con producir el juicio más fundado posible sobre el mérito y valor del trabajo docente, utilizando evidencia suficiente, pertinente y rigurosamente interpretada. La clave aquí es no simplificar la docencia ni reducirla a un solo indicador. En segundo lugar, la justicia con el evaluado. Esta es la obligación de garantizar un proceso evaluativo imparcial, transparente y respetuoso de los derechos del docente, incluyendo la posibilidad de participación, comprensión y respuesta. La clave aquí es evitar decisiones arbitrarias o sesgadas. En tercer lugar, la competencia de los evaluadores. Este es el deber de que quienes evalúan cuenten con la formación técnica, pedagógica y disciplinar necesaria para emitir juicios válidos sobre la docencia. La clave es que no cualquier persona encargada de la evaluación está en condiciones de evaluar. Finalmente, la responsabilidad con la comunidad. Este es el compromiso de que la evaluación contribuya al aseguramiento de la calidad académica y responda a las expectativas legítimas de la institución y de la sociedad. La clave es recordar que la evaluación no es solo individual, sino que tiene un impacto colectivo. La aplicación de estos principios a los distintos métodos puede resumirse en una matriz de análisis como la que presento aquí. Veamos. Las encuestas de opinión, por ejemplo, aportan información valiosa sobre la experiencia del aprendizaje. Sin embargo, desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad, ofrecen una visión necesariamente parcial de la docencia. Además, plantean desafíos importantes en términos de justicia, debido a la presencia de sesgos sistemáticos y requieren un diseño metodológico riguroso para ser interpretadas adecuadamente. Al mismo tiempo, cumplen una función relevante en términos de responsabilidad frente a la comunidad al incorporar la voz de los estudiantes en la evaluación, aunque excluyen otras. Las observaciones de clase permiten un análisis situado de la enseñanza
y por tanto contribuyen significativamente a la comprensión de la práctica docente. No obstante, introducen riesgos desde el punto de vista de la justicia, especialmente por la posible subjetividad del observador, y exigen altos niveles de competencia por parte de quienes evalúan. Cuando se realizan y usan adecuadamente, suelen tener un impacto positivo en el mejoramiento pedagógico. Por su parte, el portafolio docente permite reconstruir la trayectoria profesional del profesor y dar cuenta de dimensiones complejas de su trabajo que no son fácilmente observables en otros instrumentos. Desde el punto de vista de la justicia, tiene la ventaja de dar voz al evaluado. Sin embargo, plantea exigencias importantes en términos de competencia de los evaluadores, especialmente por la necesidad de interpretar evidencia cualitativa y disciplinar. Los enfoques basados en resultados de aprendizaje ofrecen evidencia sobre los efectos de la enseñanza, lo cual es relevante desde la perspectiva de la responsabilidad frente a la comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad, presentan limitaciones importantes, ya que tienden a simplificar la relación entre enseñanza y aprendizaje y pueden resultar injustos si no se consideran las condiciones contextuales en las que se desarrolla la docencia. Finalmente, el uso de Learning Analytics permite analizar patrones de interacción educativa con un nivel de detalle sin precedentes, lo que abre nuevas posibilidades para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, plantea desafíos éticos significativos en términos de justicia y responsabilidad, especialmente por los riesgos asociados a la vigilancia, el uso de datos personales y la automatización de decisiones evaluativas, y exige competencias técnicas especializadas para su uso adecuado. En conjunto, este análisis nos permite ver que ningún método es éticamente problemático en sí mismo. Los dilemas éticos surgen cuando estos métodos se utilizan sin considerar sus límites y sin establecer salvaguardas que garanticen la búsqueda de la verdad, la justicia frente al evaluado, la competencia de quienes evalúan y la responsabilidad frente a la comunidad. Por si la lectura de la diapositiva anterior representó un desafío para algunos de ustedes, aquí les va una versión resumida, basada en el principal riesgo ético de cada uno de los métodos. Las encuestas estudiantiles capturan la experiencia del aprendizaje, pero representan muy parcial y parcializadamente la complejidad de la docencia. Las observaciones de clase permiten un análisis situado de la enseñanza, pero pueden verse afectadas por sesgos del observador. El portafolio docente permite reconstruir la trayectoria profesional y dar voz al profesor evaluado, pero la desigualdad de las condiciones puede afectar tanto su elaboración como su interpretación. Los resultados de aprendizaje ofrecen evidencia parcial sobre los efectos de la enseñanza que no son solo atribuibles a la docencia. Y el uso de Learning Analytics permite analizar patrones de interacción educativa, pero plantea riesgos relacionados con el adecuado uso de los datos. En todos los casos, el problema no es el método en sí mismo, sino su uso indiscriminado, o como me gusta decir a mí, descriteriado. Este breve análisis sugiere que los dilemas éticos de la evaluación docente no se resuelven escogiendo el instrumento adecuado, sino examinando cómo utilizamos esos instrumentos y cómo tratamos de compensar las debilidades de cada uno con las fortalezas de los otros, lo cual obviamente me lleva a abogar por modelos integrados e integradores, tipo evaluación 360, por la necesidad de triangulación de las fuentes y por la adecuada formación de los evaluadores. Todo esto tratando a la vez de evitar convertir la tarea en algo inmanejable, o, como me dijo un rector de Uniandes alguna vez, sin hacer de cada profesor un estudio de caso, aunque personalmente creo que ese sería probablemente lo más justo. Para cerrar, algunas ideas clave que sintetizan lo que hemos planteado. La evaluación siempre tiene implicaciones éticas. Distribuye reconocimiento y oportunidades e implica responsabilidad. Cuando un sistema evaluativo reduce la docencia a un solo indicador, el problema no es solo metodológico, es ético. El desafío no es si debemos evaluar la docencia, sino cómo hacerlo sin producir injusticias. Y algunas preguntas que siguen vigentes y que por lo tanto prometen darle continuidad al trabajo de la RIET. ¿Cómo equilibrar rendición de cuentas y confianza profesional? ¿Cómo representar una práctica compleja mediante instrumentos necesariamente limitados? ¿Cómo promover excelencia docente sin producir injusticias?
Los invito a que sigamos reflexionando juntos sobre estos y otros asuntos relacionados con la evaluación ética de la docencia, con la ética de la docencia y con la docencia de la ética. Muchas gracias por su atención. Me despido haciendo votos por muchos años más de la RIED y por tener la oportunidad de salir alguna vez en la foto del grupo. Nos vemos más tarde.